Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos acá charlando nosotras? Un poco para dar encuadre, ¿no? Un poco para dar encuadre a la propuesta en relación a lo que venimos haciendo y a lo que también estamos proponiendo. Pero también para traer e ir vinculando con las prácticas restaurativas algunas cosas que nosotros vemos que estamos viviendo en nuestras vidas cotidianas. En mi caso, bueno, yo además de ser mamá de dos enanos que amo mucho, em, también he transitado como por el mundo de las palabras y de la comunicación, ¿no? Soy comunicadora social de base, licenciada en resolución de conflictos y mediación, siempre en esta búsqueda de las oportunidades que abre la facilitación del diálogo. Y me fui formando a lo largo del camino, seguramente buscando responder a algunas preguntas. Y algo que me quedó muy claro fue que básicamente de la buena o mala comunicación que tenemos con las personas que nos rodean, depende muchas veces la buena o mala relación que tenemos con ellas. Eh, y a su vez me ha quedado como esa reflexión o ese alerta epistemológico, ¿no? En relación a que la comunicación se puede aprender, pero muchas veces a lo largo del camino y de nuestra formación en la vida, no tenemos muchos espacios donde desarrollar herramientas de comunicación consciente, de la comunicación presente en los vínculos cotidianos, ¿no? En los espacios que habitamos en la vida cotidiana. No estamos hablando de prepararnos para oratoria o para otro tipo de cosas. No, no, no. En nuestras relaciones. Y de eso va un poco también esta mirada del paradigma restaurativo, ¿no? De cómo invertimos tiempo y recursos en los vínculos y en las relaciones. Y cómo logramos entonces no escapar de las conversaciones difíciles, sino transformarlas en oportunidades de aprendizaje. Para empezar, me gustaría que pensemos un poquito sobre las prioridades educativas del contexto actual. Yo acá tengo como notas que había ido viendo. Hace poco leía justo semana pasada, ¿no? Una noticia que comentaba, me pareció curioso, ¿no? Que uno de los 6 de Anthropic, o sea, uno de los directivos de esta empresa de inteligencia artificial, Benjamin Mann, eh, decía que él hace 20 años hubiese sentido que tenía que mandar a sus hijos a una escuela eh, que les diera mucho contenido académico, mucho recurso, ¿no? Para ser competitivos. Pero que su prioridad en este momento sentía que era otra, que al ritmo en que estaba cambiando el mundo y la sociedad, la necesidad o la prioridad estaba puesta en que fueran felices, considerados, curiosos y amables. Yo leí esto y me llamó la atención. Dije, ¿en qué estamos? Qué interesante en qué estamos poniendo el acento. Entonces me quedé pensando, ¿no? Y dije, ¿cómo es este contexto que vivimos? Es un contexto de cambio, dinámico, de incertidumbre muchas veces. Y en los jóvenes lo que vemos mucho en la escuela es, y en los adultos también, podríamos decir, es desconexión. Desconexión que a veces se traduce en soledad. Entonces, de repente al pensar en ese contexto, estas habilidades que venimos trayendo, pensando, hay otras personas que también están pensando que es lo prioritario hoy cuando pensamos en la educación hacia adelante, en la educación para construir futuro, en la educación para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes. Tiene que ver justamente con lograr esto, ¿no? Que sean considerados, curiosos, amables, desarrollar creatividad y curiosidad. Y eso hace a los vínculos. Sobre todo ellos hablan de saber hacer las preguntas correctas y no necesariamente de conocer las respuestas, pero de saber mirar más allá. Y para hacer las preguntas correctas, ¿qué necesitamos? Escucha activa, ¿no? También saber escuchar y saber observar y saber explorar, o sea, tener curiosidad. Entonces, esta visión nos conecta un montón con la mirada de Maturana, del biólogo chileno, que cuando habla de curiosidad, por ejemplo, nos dice que la curiosidad y la confianza son las amigas del aprendizaje, porque la educación para él era un conjunto
era un proceso en el que el niño aprende a aceptarse y a respetarse a sí mismo al ser aceptado y respetado por los demás. Entonces, en relación a lo que Tere nos venía contando, van a ver que estas ideas de cómo nos comunicamos y cómo se construye este proceso de aceptación para que se habilite la posibilidad del aprendizaje y de la curiosidad, tiene todo que ver con la convivencia y con cómo se construyen los vínculos. Por eso es que vamos a ir pensando en qué podemos hacer y qué hacemos en la cotidiana, en la diaria, para poner el acento en invertir en esos vínculos. Em, Desde esta perspectiva de Maturana, el amor en la educación, esa palabra que él nos decía, educar es amor, para educar es necesario amar al otro, ¿no? Y ese amor implica un espacio de acogida donde el otro es visto y escuchado sin prejuicios, transformándose en una persona que reflexiona, pregunta, es autónoma, decide por sí misma. Después nos habla de la empatía, de la consideración, de la amabilidad, como esa pedagogía de la ternura de la que nos hablaba el Papa Francisco. Y Maturana enfatiza que ese amor es la emoción fundamental que constituye lo humano. Lo define como la emoción que permite la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y que es la única emoción capaz de ampliar la inteligencia. O sea que nos pide o nos invita a aceptar al otro como es, inacabado, llamado a crecer en proceso. Estas cosas, cuando las corremos, digamos, de la teoría acá de la palabra y las bajamos a los contextos áulicos o a las situaciones que nos encontramos en la escuela, a los desafíos que implica la convivencia en diversidad, ¿no? La aceptación del otro con todas sus condiciones y sus cualidades, no pretender normalizar e igualarnos, sino entender que de repente existe lo neuronormativo, la neurodiversidad, tantas formas de la discapacidad y que nada es más o menos, sino que todos somos diferentes y enriquecemos nuestra comunidad y tenemos mucho para dar. Bueno, nos hace como empezar a poder pensar desde la complejidad de ese conjunto de actores, qué es lo que nosotros podemos hacer para transformarlo en estos espacios de acogida. Y bueno, finalmente, en relación a esta idea de formular las preguntas correctas, algo interesante que planteaba Maturana es que nos dice que la reflexión y el lenguaje tienen su origen en la convivencia también, en el contacto con otros seres. Entonces, ese preguntar correctamente implica un diálogo que valora a la persona del otro, al derecho a pensar de manera autónoma, a existir. Entonces nos vincula directamente con la idea de la escucha activa, ¿no? De esa escucha atenta, comprometida. Así que las prácticas restaurativas en particular llevan esta lógica aún más lejos. ¿Por qué digo esto? ¿Pueden ver ahí esta nubecita de palabras, Tere? Sí. ¿Todos la ven? Bueno, veía justo en otra nota también de la semana pasada, contaban desde un diario de acá de Argentina el trabajo de una ONG que se llama Crear Vale la Pena, que trabaja desde el teatro para acercar la posibilidad o facilitar, propiciar que los chicos hablen de, de sus miedos, de sus necesidades, de sus distintos aspectos de su salud mental y de los conflictos que están afrontando y que los están desafiando, ¿no? Sabemos que los conflictos y los contextos que estamos abordando no son fáciles. No todos los días hablamos de la diaria o de las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Algunos son verdaderamente desafiantes. Entonces, eh, teniendo eso presente, las prácticas restaurativas nos permiten pensar en todo esto que veníamos diciendo de cómo podemos desarrollar integralmente estas habilidades que siempre han sido importantes, pero hoy sabemos que podemos trabajarlas de manera consciente, que podemos trabajarlas para lograr ese desarrollo integral, no solo como personas, sino empezando como personas y continuando como comunidad. eh, y bueno, las prácticas restaurativas nos proponen caminos concretos para reparar vínculos y para construir vínculos.
para restaurar la confianza y para construir comunidades seguras, para ir trazando y tramando ese tejido, ¿no? Que es comunidad y que es lo que habilita la convivencia. Entonces, no parte de la sanción, sino de la oportunidad y entiende cada conflicto justamente como la puerta a una comprensión mutua que permita el conocimiento personal y el crecimiento colectivo. La justicia restaurativa, nos lo van a explicar ellos mucho mejor, es eso que transforma el quién tiene la culpa en la pregunta ¿qué necesitamos sanar? ¿Qué podemos aprender juntos de esto? Y lo que buscamos con esta propuesta es multiplicar saberes, o sea, crear oportunidades para que podamos ir ser cada vez más quienes podamos compartir estas herramientas en nuestros espacios, en nuestros territorios, y que no quede en buenas intenciones o en conversaciones amenas, pero que luego no se trasladan a nuestras experiencias de vida social y en la vida cotidiana, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida nuevamente